El más reciente sondeo del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica arrojó que el empleo mejoró en octubre y desde julio se han recuperado 722.000 puestos de trabajo. Sobre este alentador estudio vamos a conversar con David Bravo, él es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias, David, por estar en contacto con nosotros, pero antes quiero partir preguntándole por esta información que acaba de salir. Esta recesión técnica, por primera vez en 11 años, la economía chilena se contrae por 2 trimestres consecutivos. ¿Qué lectura podemos darle a esto si se esperaba y qué podemos esperar también la proyección para el último trimestre? Buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Priscila. Sí, no es inesperado, es un poco lo que hemos estado mirando, simplemente esta es la declaración, ¿cierto? Técnica de que estamos en una recesión. Creo que todos nosotros y los distintos actores, los trabajadores, las empresas, creo que estamos conscientes de que estamos en una recesión con las fuertes caídas en empleo y por lo tanto lo que estamos viviendo acá con estos 2 trimestres seguidos es prácticamente lo que ya sabíamos. Las expectativas en todo caso son un poco mejores, efectivamente, para el trimestre que viene y también para el próximo año, dado que estamos precisamente en esta senda de recuperación. Sí, porque hemos tenido, por ejemplo, retrocesos trimestrales, pero, por ejemplo, producto de terremotos, y lo explicaban también los economistas, o eventos hechos muy, muy puntuales. En este caso, claramente, el panorama es distinto y además tiene a lo mejor relevancia lo que ocurre con el empleo, porque si hablamos de la creación de 722 puestos de trabajo, que es lo que ha entregado Longitudinal, definitivamente podríamos decir que podríamos ya estar en camino de recuperación, sobre todo ya en el último trimestre del año. Uh-huh. Sí, mira, en los datos que la encuesta de empleo de la Universidad Católica está haciendo, el punto más bajo, el punto más agudo de la crisis ocurrió en el mes de julio. Eso ya lo podemos decir con certeza. Ese fue el momento en el que tocamos fondo en el mercado laboral, fines de julio. A partir de allí, lo que tuvimos luego en los datos que mostramos del mes de agosto, en septiembre y ayer en los datos que presentamos de octubre, lo que hemos tenido es una recuperación de empleos. Y por lo tanto, este primer dato es positivo porque los primeros meses, ¿cierto? En abril, en mayo, en junio, cuando estábamos además en medio de los confinamientos, cada dato que entregábamos era peor que el anterior. Claro. ¿Cierto? Y esa sensación compleja, creo yo, de incertidumbre, creo que de alguna manera estaba asociado además a las pérdidas de ingresos de las personas. Si al final el empleo es importante en los hogares porque un empleo son ingresos, ¿cierto? Y los ingresos se desplomaron, digamos, en Chile. Lo que tenemos ahora es un proceso de recuperación de empleos. ¿Dónde estamos en la recuperación? Bueno, es positivo el haber esta creación o recuperación de 720.000 empleos en 3 meses y de todas maneras, como la caída fue muy fuerte, en los datos de la Universidad Católica la caída fue más aguda que en los datos del INE, cayeron 2.300.000 empleos a fines de julio. Sí. La recuperación, por lo tanto, ¿en qué punto estamos? Digamos que si consideramos la tasa de empleo que había antes de la pandemia, hoy día hemos recuperado el 28% de esa tasa de empleo. Es decir, es importante, ha sido en 3 meses, hay una recuperación, se ha sostenido, no hemos tenido retroceso, eso es muy bueno. Todavía nos falta mucho, ¿cierto? Vamos recién como en el 28% del camino. Y por cierto, con muchas incertidumbres delante, pero creo que tenemos, por lo duro de toda esta situación, por lo complejo, ¿cierto?, que ha sido para tantas familias, creo que tenemos el derecho y también el deber, pienso yo, de mirar positivamente estas cifras. Por supuesto que vamos a tener que estarlas examinando para ver si efectivamente se mantiene esa tendencia y ver si es que esto se lograría también acelerar, es algo que también en muchos casos no depende de nosotros.
David, como se entrega en la encuesta que realiza la Universidad Católica, es una radiografía de este empleo. Le quiero preguntar por el empleo femenino, porque definitivamente las mujeres son las que más se han visto perjudicadas porque no tienen las condiciones para salir a buscar trabajo, o sea, desde eso. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Mira, hagamos un resumen de lo que han sido estos 3 meses, incluyendo el dato que entregamos ayer, ¿cierto? Los 3 meses desde que tocamos fondo. Agosto, septiembre y octubre. En total, 722.000 empleos. De esos 722.000 empleos, 416.000 han sido de hombres, 305.000 han sido de mujeres. Entonces, el empleo ha crecido en términos absolutos un poco más en hombres que en mujeres. Y desde ese punto de vista, bueno, no hay tanta diferencia en términos porcentuales, porque en la fuerza laboral participan más hombres que mujeres. Sin embargo, hay un pequeño dato que vamos a tener que estar mirando, y es que en el último mes, en el mes de octubre, eh, prácticamente el empleo masculino fue el que lideró los empleos que se recuperaron. En el último mes, yo estaba mirando acá los 3 meses acumulados de recuperación. Entonces eso lo vamos a tener que ir mirando, porque, como tú dices bien, el empleo femenino es una preocupación bien central en lo que viene. El empleo en general cayó mucho para mujeres y cayó mucho para hombres. Cayó un poco más para mujeres en los datos de nuestra encuesta. El gran desafío, ¿cierto?, es que, y donde probablemente pueda estar el problema, es en la recuperación. En la recuperación sospechamos que el empleo femenino puede rezagarse mucho más. Y es ahí donde está básicamente el problema. Los datos que tenemos no son definitivos y básicamente definitorios sobre esta materia, y básicamente lo que están diciendo es: se han creado hartos empleos de mujeres, se han recuperado, por cierto, más de hombres, pero sí, el mes que viene es como fue octubre, bueno, sí deberíamos empezar a preocuparnos adicionalmente. Sabemos que las mujeres tienen, por la cantidad de horas que dedican al trabajo en el hogar, labores domésticas, cuidado de los niños, de las Y hay niñas, una brecha importante. tareas escolares, es una brecha gigante, realmente gigante, muy inesperada para estos tiempos. Las mujeres en relación con los hombres, digamos, casi en todos los segmentos socioeconómicos. Entonces, esa situación, existiendo además establecimientos educacionales cerrados, ¿cierto? Los niños en las casas, las niñas en las casas, no habiendo jardines infantiles y salas cunas todavía en funcionamiento, ese es un gran problema para esta distribución de tareas del hogar, porque si se repartieran equitativamente, bueno, ¿cierto?, se podría más o menos manejar, pero esto va a golpear a las mujeres, es lo que sospechamos en la recuperación, y por eso es que vamos a tener que estarlo mirando con mucha lupa. Algo de eso hay en los números, pero no se vislumbra todavía como una tendencia. Sí, David, es que esto además ha dejado en evidencia que, a pesar que vivimos otras épocas, definitivamente el cuidado de los hijos sigue siendo en nuestro país muy machista. Ahora, independientemente de las iniciativas para fomentar el empleo femenino, no va a funcionar en la medida que, como dices tú, no estén abiertos todos los recintos educacionales, no estén abiertos las salas, los jardines infantiles. La mujer no va a poder salir ni siquiera a buscar empleo. Sí, esa parte es muy preocupante, y por eso es que, en definitiva, también hay que hacer avances allí. Y creo que también tenemos que estar mirando un poco qué es lo que están haciendo en los países que van adelante en esta pandemia y que están ya en la etapa donde eventualmente se produjeron los desconfinamientos, se empezó a normalizar la vida, y en algunos casos están habiendo retrocesos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ha estado pasando en los establecimientos educacionales de sus países? ¿Qué es lo que ha pasado con el cuidado infantil? Que claro, allá la población es demográficamente algo distinta, ¿cierto? Es de mayor edad promedio, y hay menos presencia de niños y niñas, digamos, que en Chile. Pero efectivamente es un desafío importante. Algunos de esos pueden tener que ver con política pública, ¿cierto? Y en ese sentido vamos a tener que estar con la política pública acá monitoreando esto de manera tal de ver si es que
el esquema de incentivos que tenemos, los subsidios es adecuado, si lo vamos a tener que ir modificando, tenemos que ser muy pragmáticos. Pero también muchas de estas cosas no tienen que ver con la política pública, sino que tienen que ver con los hábitos, tienen que ver con el machismo, Con la ¿cierto? Con la cultura. tradición que tenemos. Claro. Y ahí es un poco más difícil, ¿no? Ahí sí que es un poco más difícil, pero si la pandemia tuviera como consecuencia el que tengamos más conciencia de esto y hablemos Sí. más de esto, creo que sería, bueno, por lo menos una herencia importante. Hasta el momento no lo vemos, en todo caso, en los datos. Sí, que necesario podría ser sacar lo positivo de todo esto y generar un cambio de cultura, porque finalmente se pueden adoptar muchas políticas públicas, muchas medidas, pero si no hay un cambio cultural va a ser muy complejo. Ahora, te quiero preguntar por los tipos de empleos que se crearon en los últimos meses, porque, claro, a lo mejor personas que recuperaron parte de la actividad que realizaban antes de la pandemia o probablemente hay nuevos empleos producto de la pandemia. ¿Qué es lo que vieron? Mira, lo que vemos es que la recuperación ha sido de los 722.000 empleos nuevos en estos últimos 3 meses, desde que tocamos fondo, aproximadamente 400.000 son empleos independientes, son empleos por cuenta propia. Unos 260.000 son empleos asalariados y después hay otros 70.000 más o menos que son empleos de recuperación en el caso de trabajadoras de casa particular, servicio doméstico. Este último trabajo, ¿cierto? Las trabajadoras de casa particular, típicamente mujeres, es un empleo que cayó mucho en los meses anteriores. Por las cuarentenas. Por las cuarentenas, ¿cierto? Y por el miedo a los contagios, Claro. en los hogares, ¿cierto? Bueno, eso se ha ido recuperando y yo creo que también tiene que ver un poco con lo que tú hablabas antes, ¿cierto? Que también tiene que ver con la función que muchas veces tienen estas trabajadoras en los hogares, ¿cierto? Que permite también que este tipo de labores son otras mujeres, digamos, pero en este caso son mujeres contratadas, ¿cierto? Para poder desarrollar esas tareas y también en el caso del cuidado de niños. Sin embargo, eso por supuesto está accesible solamente a un grupo de mujeres, dependiendo del segmento económico, ¿cierto? Del segmento económico de más alto ingreso. Ese empleo se ha recuperado. El empleo independiente es el que más ha crecido, el que más se ha recuperado, y eso tampoco debería en este minuto preocuparnos, yo creo, porque es una tendencia regular, que una vez que en general se ha producido siempre, cuando el empleo cae muy fuerte en una recesión, por ejemplo, en general el primer empleo que se recupera es empleo por cuenta propia. Y eso tiene que ver más bien con que muchas veces son las personas que utilizan este tipo de empleo como una estrategia de sobrevivencia, ¿cierto? Hay que tener ingresos en el hogar y es lo primero que surge. Lo importante es que el empleo asalariado crezca. Y hasta el momento las cifras están indicando eso, ¿cierto? Que está creciendo el empleo asalariado. Así que yo en ese sentido no me preocuparía tanto por el momento, ¿cierto? Obviamente que lo vamos a tener que estar monitoreando. Y en particular, si miramos el último mes, encontramos bastante crecimiento del empleo asalariado respecto a septiembre. Tal vez fue lo que más creció en los datos nuestros. Y eso tal vez tiene que ver un poco con el crecimiento que vemos en el empleo en el sector de industria, que se recuperó, y en el sector de construcción, que también se recuperó de manera importante. Esas creo que también son buenas noticias. Y tenemos que ver los datos futuros para ver si se confirman o no estas tendencias. Sí, y ojalá que esa sea la tendencia, que todo sea más optimista de aquí en adelante. David Bravo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Priscila.